Exilio no es una palabra ni es un drama, ni una estadística, sino que es un vértigo, un mareo, un abismo. Es un tajo en el alma y también en el cuerpo cuando un día, una noche, te hacen saber que aquel paisaje tras la ventana, aquel trabajo, aquel amigo, aquella silla y aquel hueco en aquel conchol, aquel sabor, aquel olor y aquel aire que habías perdido y lo has perdido y lo has perdido para siempre, de raíz y sin vuelta. Si somos capaces de sentirlo, siquiera un instante, tal vez pueda evitarse volver a caer en él nunca más. A continuación dejamos con ustedes al señor Iván González, integrante de la comisión organizadora de este evento y responsable de la muestra historiográfica presentada durante la tarde de hoy, para que nos introduzca en la historia de lo que fue el Comité Pro Retorno y el Encuentro de Exiliados Magallánicos en 1986. Siempre es bueno partir agradeciendo. Esto fue una idea que se fue gestando desde el año pasado. No tuvo en su momento mucha aceptación en vista de la envergadura de lo que fue el encuentro de exiliados. No porque no quisiese hacérselo, sino que lamentablemente son pocas las personas que trabajamos en derechos humanos. Y siempre estamos tratando de crear cosas y hacer posible que la memoria esté presente. Yo tengo que ser muy sincero, aparte de las personas que han colaborado para que el día de hoy podamos tener esta actividad, tengo que agradecer al oso. Gracias al oso, nuevamente el exilio es un tema que está nuevamente en boga y en discusión y en conversación. Solamente yo no creo nada, o sea, no hago cosas solo. Acá estoy en representación de las agrupaciones de derechos humanos que sí por mucho tiempo han trabajado el tema de derechos humanos. Erickson, por Hijos y Nietos, Manuel Aguilante, por los beneficiarios Price, Magda, una agrupación nueva, pero que hace mucho tiempo debió haberse estado gestando, haber estado presente. Y existen otras agrupaciones también de presos políticos que hacen un trabajo, pero que lamentablemente no han escuchado o no han hecho eco de las nuevas generaciones que estamos interesadas en acogerlos y contenerlos a ellos, que por muchos años y como víctimas han tenido que sufrir nuevamente todo su periplo en busca de justicia. Bueno, me estoy extendiendo y viendo más de lo que quería decir y tengo harto que decir. Y lo que voy a decir no es en nombre mío, sino que justamente de todas las personas que estamos hoy aquí, que tenemos algo que decir respecto al exilio. Miles fueron quienes asilaron o huyeron para preservar sus vidas o libertad. Otras fueron expulsadas. Un apreciable número conmutó las penas de presidio a las que fueron condenadas por el extrañamiento, prohibiéndoseles regresar al país al término de la condena. Se sumaron también personas exoneradas de distintas actividades y otras que por temor o no soportar el clima de represión imperante dejaron al país haciendo uso de su pasaporte y sus cédulas de identidad. Más tarde muchos de ellos aparecieron en listas de prohibición de ingreso al país. Otros se encontraron con que al renovar este documento en un consulado se les extendía con la limitación de que no era válido para ingresar a Chile y se les estampaba con una letra L. Algunos de los asilados permanecieron meses en las embajadas que los acogieron, en espera de un salvoconducto. También se asilaron o partieron al exilio muchos de sus familiares, acogiéndose al plan de reunificación familiar del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, ACNUR. Respecto a la historia del Comité Pro Retorno, no es una historia que esté simplemente recogida de la voz de sus protagonistas. Si ustedes tuvieron la oportunidad de ver afuera, existen esos documentos en que da cuenta de la historia de lo que fue el Comité Pro Retorno. Y acá voy a hacer una síntesis de lo que realmente fue ese comité. El Comité Pro Retorno estaba integrado en su mayoría por familiares de víctimas del exilio. Desde el Obispado de Punta Arenas se realizan los primeros pasos para dar solución al exilio.
y se hizo las primeras solicitudes para la excarcelación de algunos de sus condenados por los consejos de guerra. Se genera entonces el proyecto Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, bajo la coordinación de la asistente social Paulina Echeverría, con un trabajo dependiente de la Pastoral de Derechos Humanos, creando la sección de exilio y de derechos humanos. Amparada en esta figura se crea el Comité Pro Retorno de Exiliados de Magallanes, COPROREXMA. El 23 de noviembre de 1983 se crea su organismo. Preside don Jorge Díaz Janet, secretaria doña Esther Guala Aros, directores la señora Genoveva Prieto, Orieta Coronado, Santiago Yarzún, Iris Coronado y don Luis Soto Contreras. Los objetivos que motivaban la creación de este organismo era la lucha por el derecho de todo ciudadano a vivir en su patria y unidos por el justo ánimo de preservar por y para el regreso de cada adulto, anciano y niño chileno. Esa era la carta de presentación que tenía el Comité Pro Retorno. Otro objetivo correspondía a promover una campaña tendiente a sensibilizar a la opinión pública y crear conciencia ciudadana a este problema social que era local y nacional e internacional. La organización también tomó contacto con muchos de los exiliados, sus familiares, y con organizaciones de solidaridad con Chile como ACNUR, quienes por intermedio del propio obispo Tomás González, en sus viajes al extranjero, se intercambia correspondencia e informa a los mismos familiares que esa sería la forma que se tomaría con conocimiento de la existencia del Comité en Magallanes. Otra forma de comunicación, no existían las comunicaciones que existen el día de hoy. Así que el padre obispo en sus viajes transmitía y se comunicaba con los exiliados en Europa específicamente. En 1984 se realiza una modificación a la directiva, quedando configurada por su presidente don Luis Soto Contreras, secretario doña Guillermina Vera Montiel, tesorera Isolina Oyarzo y directora doña Iris Coronado Alvarado. El 9 de agosto del 84, en la Iglesia Catedral de Punta Arenas, se realizó una jornada denominada Chile defiende la vida. El comité participó con un stand, pero durante la exposición, la presentación sufrió censura y parte de la exposición fue destruida por los servicios de inteligencia. El 15 de octubre de 1984, el comité tenía en sus registros contemplado a 43 magallánicos impedidos de vivir en su patria, el cual se debe agregar a todo su núcleo familiar. 3 ya habían fallecido a la época y otros 40 estaban habilitados para regresar, pero no habían hecho ejercicio de ese derecho por diversos motivos. Un dato estimativo de los afectados por el exilio arrojaba en total de 300 personas dispersas en diferentes países de Europa y América. Entre el 11 y 18 de noviembre de 1984 se realizan las jornadas itinerantes en horario de toque de queda denominada Para que nunca más en Chile. Estas jornadas se realizan en la parroquia de la ciudad, cuyo tema que se exponen valientemente son la tortura, los detenidos desaparecidos y ejecutados, Isla Dobson y obviamente el exilio. Se pretendió realizar otras actividades en las mismas jornadas, pero como la realización de foros y exhibición de videos relacionados con los temas mencionados. Finalmente, en una de las parroquias, el material fue destruido por personal del ejército vestidos de civil. El 1 de junio de 1985 se conforma el Departamento Juvenil Pro Retorno, que queda conformado de la siguiente manera. Presidenta, doña Claudia Oyarzo Vera, secretario, don Eduardo Soto Aguilera, tesorera, Soledad Ruiz Obando y directora, doña Nora Marín. Se crea una carta de principios del departamento y se coordina los contactos con organizaciones juveniles y comités juveniles pro retorno de otras ciudades del país para generar actividades y planes de acción. El sábado 11 de mayo de 1985 se realiza una vigilia desde las 20 horas hasta el domingo 12 de mayo a las 15. En la vigilia participan diversas organizaciones sociales que ya estaban tomando la valentía de poder pronunciarse. Comando Multigremial, Sindicato de la Construcción,
Sindicato de Taxis Colectivos, AGESH, Sindicato de Montajes Industriales, Comando de ENAP, Mudechi, Coordinadora de Pobladores y la Comisión de Derechos Humanos del Obispado. Para noviembre de 1985, al cumplir 2 años, la colectividad tenía 50 integrantes activos en Punta Arenas. Al final, en 1986, el comité emite una declaración que en parte dice: luchar contra la dictadura implica más allá que una mera lucha partidista. Es un compromiso con la vida, con el ser humano avasallado, el atropellado en todos sus derechos que como persona y como chileno les corresponde. Sobre el encuentro de exiliados magallánicos. En 1984 el Comité Pro Retorno ya empezaba a configurar la idea de un encuentro de exiliados, pero no tenía la autorización del ingreso de todos quienes tenían prohibición de estar en su país, de vivir en su país, aun cuando se había presentado innumerables recursos de protección a su favor por parte de don Juan Vivar Uribe desde el Obispado. En 1985 se realiza el primer y segundo encuentro de magallánicos exiliados en Holanda, del 6 al 8 de abril, y los días 8 y 9 de junio de 1985 se realiza el segundo. La participación es masiva y se informa a realizar los contactos con Naciones Unidas, el Parlamento Europeo y organizaciones políticas y sociales para recabar apoyo moral y material a la organización en Magallanes. Las organizaciones locales también muestran interés en colaborar y adherir al trabajo para el logro de esta actividad, que al final se transformaría en una enorme gesta. Una de las fechas tentativas para realizar este encuentro fue el mes de septiembre de 1985. Posteriormente se propone el mes de diciembre del mismo año, pero esas fechas tentativas no se concretan por varias razones. Una, la coordinación de los viajes para Argentina por parte de exiliados de Europa era casi imposible. Dos, lograr la autorización de las autoridades chilenas para el ingreso del país de los exiliados magallánicos. Uno de los tantos comentarios que hace Luis Soto como presidente del Comité Pro Retorno menciona: la idea general era realizar el encuentro en Chile y Argentina, pero nunca se obtuvo las autorizaciones desde Santiago para el ingreso de nuestros familiares. Francisco Alarcón Barrientos, exiliado en Río Gallegos, coordinaba la programación de las actividades en Argentina, donde se estipulaba jornadas de trabajo y participación entre los residentes de Río Gallegos, los delegados de Chile y de los países participantes, ideas generadas desde la Comisión Coordinadora del Exilio en Europa, entre ellas Holanda, Dinamarca, Francia, Suiza y Alemania, la RFA, que tenían como su delegado a don Eugenio González, Armando Figueroa y Ricardo Marcelli. En esa propuesta se ve reflejada varias ideas como acciones para lograr el definitivo ingreso de todos los exiliados magallánicos, trabajo de discusión sindical, trabajo de discusión político-económico. Exiliado en Brasil permanecía Livio Pérez, expreso en Isla Dobson, quien en carta del 15 de agosto de 1985 establecía contacto con el Comité Pro Retorno de Magallanes y expresaba su deseo de participar en el encuentro. América Latina también estaría presente. En diciembre de 1985, el Comité Chileno Democrático de Río Gallegos informaba al Comité Pro Retorno de la creación de ese organismo en Río Gallegos y del trabajo que estaban realizando desde septiembre de 1985 en apoyo y solidaridad para el retorno de la democracia en Chile. Con el propósito de concretar los lazos, es que se invita a Río Gallegos de un miembro del Comité Pro Retorno de Magallanes para afinar los detalles del encuentro a realizarse en marzo del 86. Ya estaba definida la fecha. En febrero de ese año, 1986, se emite declaración pública informando los días del encuentro en Río Gallegos, 24 y 29 de marzo. El 3 de febrero constituye en Punta Arenas el comité ejecutivo del encuentro, que son el presidente del Comité Pro Retorno de Magallanes, representante de la Comisión de Derechos Humanos del Obispado, representantes de los abogados democráticos y representantes del Comando Multigremial de Magallanes. Las organizaciones adherentes, Mudechi, Coordinadora de Pobladores, Sindicato de la Construcción, Taxis Colectivos, Pensionados, Estudiantes Universitarios, Artistas, Colegio de Profesores, Industriales y Artesanos, Sindicato de ENAP, Juventudes Políticas. Las comisiones creadas fueron comisiones de finanza,
comisión de prensa, comisión de organización, comisión de movilización, comisión de cultura, comisión de relaciones públicas. Días previos, diría Luis Soto Contreras, días previos al encuentro nuevamente se solicita a la autoridad regional la autorización para el ingreso de los exiliados magallánicos a Chile, solicitud que ni siquiera fue contestada por el intendente de la época. La llegada de los exiliados y las delegaciones a Argentina fue sorprendente y masiva. De Punta Arenas viajaba en caravana más de 3 buses, entre ellos una comitiva que llevaba como invitado al señor obispo Tomás González y a la señora asistente social Paulina Echeverría, y colaboradora de las gestiones para el logro del encuentro, el abogado Juan Vivar del Departamento Jurídico y Social de la Pastoral de Derechos Humanos, el Departamento Juvenil de Exiliados de Magallanes. En Argentina, las delegaciones de diversos países se hacían presentes en la ciudad y se reunían en el gimnasio de Río Gallegos, habilitado para la ocasión. Innumerables cartas de apoyo, de saludo y de felicitaciones se reciben en esos días, tanto en Chile como en Argentina. El día 26 de marzo de 1986 se realiza la marcha hasta la frontera chileno-argentino en Monte Aymon, donde más de 80 personas se hacen presentes con la intención simbólica de ingresar al país, donde no fue posible el ingreso de ellos a territorio chileno. En el mismo lugar se realizan actividades recreativas y de notable simbolismo que quedaron reflejadas en las fotografías que se tomaron todos quienes ese día conformaban el inmenso grupo asistente en la jornada. Lamentablemente no se pudo encontrar un documento con el programa de actividades realizado en Argentina durante esos 6 días. En resumen, el encuentro podría considerarse como la participación masiva de más de 300 personas correspondientes a delegaciones venidas de Europa, la presencia de Marie-Claire Calos del Comité Suizo de Defensa de los Refugiados, representantes del Consejo Mundial de Iglesias, Vicaría de la Solidaridad de Santiago, Obispado de Punta Arenas, representado por su obispo y coordinadora de Derechos Humanos, pastores metodistas de Puerto Natales y Punta Arenas, representantes de FASIC, Coprorex de Santiago y familiares detenidos desaparecidos de Santiago. Objetivos: creados y consolidados la reunión familiar en Río Gallegos y en la frontera. Muchas de esas personas en la misma frontera se fueron a reunir. Objetivo de movilización social con representantes de diversas ciudades de Chile, Santiago, Concepción, Valparaíso, Puerto Natales, Punta Arenas y de la República Argentina provenientes de Buenos Aires, Comodoro, Caleta Olivia, Río Turbio y Río Gallegos. Lo que sí fue posible consignar fueron las actividades que se realizaron en agosto de ese año, 1986, para informar del encuentro a quienes en Punta Arenas y de otros lugares no pudieron asistir. El 18 de agosto del 86 inauguraron una exposición de fotografías del encuentro, local el Obispado de Punta Arenas, que sería itinerante y pasaría por todas las parroquias de Punta Arenas. El 20 de agosto del 86, jornada de ayuno y reflexión en la Iglesia Catedral. 22 de agosto del 86, charla de Máximo Pacheco, vicepresidente de la Comisión de Derechos Humanos. 27 de agosto del 86, conferencia sobre problema del exilio, local Obispado de Punta Arenas. Exponen don Juan Vivar, Luis Soto y Jorge Vargas. El 30 de agosto del 86, convivencias familiares de exiliados. Se presentan videos y grabaciones del encuentro en Río Gallegos. Terminado el encuentro de presentación, el Comité Pro Retorno prosiguió su incansable anhelo de lograr el ingreso de los exiliados magallánicos. Conferencias de prensa y entrevistas en los medios de comunicación masificaron el encuentro en Argentina. Las consecuencias eran palpables. Las solicitudes recibidas en la Intendencia eran remitidas al Ministerio del Interior en Santiago para su revisión. Los recursos de protección por amenaza y de amparo son revisados y algunas de ellas son acogidas finalmente por la Corte de Apelaciones en Punta Arenas. Otras de las consecuencias de este encuentro es la permanente y abierta denuncia internacional de parte de los exiliados en exigir el levantamiento de la prohibición de ingreso al país en forma general, ante la insistente negativa de las autoridades de entregar la autorización y el daño permanente que esa sanción involucra tanto a las víctimas directas como a sus familiares. El Comité Pro Retorno inicia una campaña denominada Por el fin del exilio y la persecución, donde en el mes de diciembre Francisco Alarcón y Jorge Arregada ingresan clandestinamente a Chile y se presentan voluntariamente ante tribunales el día 28 de diciembre de 1987.
y quedan detenidos por la autoridad por 3 semanas. Posteriormente son liberados bajo fianza y condenados a 541 días de presidio efectivo el 11 de abril de 1988. La condena fue apelada por don Juan Vivar. Finalmente, la sentencia queda establecida en 61 días. Remitida. Este es un escueto resumen de lo que fue esta gesta histórica que aún se encuentra marcando en el alma de todas aquellas personas que la experimentaron. Aún su historia no ha sido contada totalmente, pero tengo la esperanza que este es solo el principio del fin del exilio. Muchas gracias.